Bien, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite poder seguir enseñando la palabra de Dios y que nosotros sigamos perseverando en la palabra del Señor, a no desviarnos a la derecha ni a la izquierda. Estamos estudiando con la ayuda de Dios la importancia de que estudiemos teología. ¿Por qué el creyente tiene que estudiar teología? Estábamos viendo en la enseñanza anterior que así como los hermanos de Berea, que eh, tenían más hambre de querer escuchar y meditar en la palabra de Dios, ya que ellos escudriñaban, sí, escarbaban cada día la palabra de Dios para ver si lo que decía o lo que estaba enseñando Pablo concordaba con la palabra escrita del Antiguo Testamento, ¿no? Así tenemos que ser nosotros también, estudiar en mucho la palabra del Señor, ¿no? Para que nosotros no seamos engañados, no seamos burlados, no seamos llevados por vientos de doctrinas, así como a Timoteo, el apóstol Pablo, a Timoteo, que estaba encargado de la iglesia de Éfeso, era pastor, ¿sí? Le dice, entre tanto que yo voy, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, como dice en 1 Timoteo 4:13. Bueno, nosotros eso tenemos que traerlo a nuestra vida personal, ¿no? Leer la palabra, la exhortación y la enseñanza. Ahora, vamos a meditar. ¿Qué es la teología? ¿Por qué nosotros como creyentes debemos estudiar teología? ¿Por qué es importante? Pero ¿qué es teología, no? Eso es lo que nosotros hoy vamos a meditar, qué es teología y su importancia para nosotros como creyentes. Por ejemplo, vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 4, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿sí? Aquí podemos ver cómo que va a haber un tiempo, porque vendrá tiempo, ¿sí? Vendrá tiempo donde, en pocas palabras, ya no van a querer escuchar la sana doctrina, no sufrirán, o sea, no van a querer ya la sana palabra del Señor. Y eso es muy peligroso para alguien, para un creyente, que ya no quiera la sana doctrina, la sana enseñanza. Es muy peligroso para nosotros como creyentes, ¿no? Abandonar, ¿sí? Y apartar nuestro oído de la verdad y volvernos a las fábulas, ¿no? A los mitos, ¿no? Rechazar la verdad. Eso es muy peligroso para la vida del creyente, porque puede caer en apostasía, ¿no? Amar más estas cosas de este mundo como Demas, ¿sí? Que amó más este mundo, ¿no? Vamos a orar. Que sea el Señor iluminándonos. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, porque nos permites nuevamente poder estar aquí. Toda la gloria y toda la honra te pertenece a ti. Usted, mi Señor Jesús, nos amas tanto que diste tu vida por cada uno de nosotros en la cruz. Derramaste tu vida, derramaste sangre, esa sangre limpia que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Te damos gracias. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos hoy en estos momentos a entender tu palabra. Enséñanos por medio de tu palabra. Te damos gracias, te damos gloria, porque tú te lo mereces. Gracias, Señor. Ayúdanos y bendiga a cada hermano, cada hermana, Señor, que sea tu palabra escrita en la tabla de sus corazones, porque dice tu palabra que Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Bendito es usted, poderoso es usted. Dice tu palabra, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Gracias, Señor, vamos a meditar y vamos a esforzarnos para seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de usted. Gracias, Señor. Amén. Bien, entonces continuamos, hermanos. Estábamos meditando, ¿no? Que en 2 de Timoteo 4:3, que nos enseña porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, dice el texto, ¿no? Vamos a ver este breve esquema.
¿Por qué estudiar teología? Bueno, en 2 Timoteo 4:3 nos enseña que llegará un tiempo, ¿sí? Va a llegar ese tiempo y ya estamos en ese tiempo, porque estamos en los tiempos postreros. Ya estamos en ese tiempo. Va a llegar un tiempo donde la gente, ojo aquí, la gente no va a querer escuchar más la sana doctrina. Ya no va a querer escuchar más la sana doctrina. Van a estar cansados de la sana palabra de Dios. Ya no van a querer más sumergirse en la palabra de Dios. Ya no van a querer buscar esas riquezas de la palabra de Dios. Ya no van a querer más. ¿Por qué? Porque ellos van a desear, ¿sí? Ya van a buscar maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír, ¿sí? Lo que sus oídos quieren oír. Vean cómo dice el texto. Se refiere, por ejemplo, aquí se amontonarán maestros. Se amontonarán maestros, dice el texto. Se amontonarán maestros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Se refiere más que nada a los falsos maestros, ¿sí? Que la gente va a querer buscar a esos falsos maestros, que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, ¿sí? Por eso dice, apartarán de la verdad. Sus oídos ya no quieren oír la verdad, ahora sus oídos quieren y se mueren por escuchar a esos falsos maestros, ¿sí? Porque apartarán su oído de la verdad, se van a apartar ya de la verdad. Ya no van a querer la sana palabra. Ya no van a querer escuchar la bendita escritura, ¿no? Por esa razón es muy importante que nosotros como cristianos, como creyentes, no caigamos, como dice en 2 Timoteo 4:3, que se van a amontonar falsos maestros, ¿sí? Conforme a sus propias concupiscencias, ¿sí? Vean, vamos a borrar esta parte. Conforme a sus propias concupiscencias, ¿sí? Dice el texto, conforme a sus propias concupiscencias. Vamos a definir esa palabra. Por ejemplo, concupiscencias. ¿Qué significa concupiscencias? Vamos a dar la respuesta. Significa deseo. ¿Qué más significa apetito? Placer. Esto es lo que significa, amados hermanos, concupiscencia. Bien, entonces estos falsos maestros, sí, traen sus propios concupiscencias, sus propios deseos, deseo, apetito, placer. Esto más que nada se está refiriendo el pecado. El pecado. Y este pecado trae muerte. En pocas palabras, si tú dices, ¿por qué tengo que estudiar teología? Para que no seas engañado por estos falsos maestros, para que no seas llevado por sus deseos, de sus concupiscencias, para que no caigas en pecado. Y el pecado trae muerte. ¿No me crees? Está bien, me gusta cuando no me dicen no me creen. Vamos a las escrituras. Vamos a Santiago capítulo 1. Vamos a ver cómo nos enseña. Dice el Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha provisto a los que le aman. Cuando alguno es tentado, aquí, mira, veamos cómo dice la escritura, cuando alguno es tentado, escuchemos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia. Aquí vemos nuevamente Santiago, ¿sí? El hermano del Señor nos enseña, escribió esta carta y fue la primera carta escrita del Nuevo Testamento, ¿sí? Vean, concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Sí, a la muerte. Vemos entonces estos falsos maestros, ¿sí? Estos falsos maestros que traen sus propias concupiscencias, sus propios deseos, apetitos, placeres, ¿sí? Trae el pecado y da luz a muerte. Nunca un falso maestro siempre no te va a hablar la verdad. Y esa persona o ese falso maestro anda en pecado, ¿sí? Todo falso maestro anda en pecado, ¿no? Y por traer pecado, ¿sí? Te contamina a ti, ¿sí? Por esa razón nosotros debemos estudiar teología. Debemos hacer teología. Debemos estudiar lo que vienen siendo las herramientas como la hermenéutica, la exégesis, ¿sí? Para que nosotros sepamos interpretar la palabra de Dios. Porque va a llegar ese tiempo en donde la gente ya no va a querer más la sana doctrina, y se van a amontonar muchos, ¿sí? Buscarán a esos falsos maestros para que escuchen lo que sus oídos quieren oír, ¿no? Ya no van a querer oír la palabra de verdad. Y hoy en día nos cuesta trabajo a nosotros estudiar la palabra de Dios, nos cuesta trabajo, ¿sí? Pero la Escritura dice que ese tiempo ya está. Por esa razón es importante estudiar teología. Por esa razón nosotros debemos estudiar teología, ¿sí? Porque rechazarán la verdad del Evangelio, la verdad de Dios, la verdad de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros estudiemos, tengamos tiempo para la palabra de Dios, ¿sí? Vean cómo dice el versículo 4, según de Timoteo 4:2, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas, ¿sí? Es decir, rechazarán la verdad e irán tras los mitos, ¿sí? Tras las mentiras, tras el engaño, ¿no? Donde aquí estas personas, ¿sí? Como dice la Escritura, va a llegar este tiempo donde la gente, ¿sí? Donde la gente ya no va a querer escuchar la bendita palabra del Señor. Ya no van a querer escuchar la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Sus oídos lo van a apartar de la verdad. ¿Sí? Van a apartar de la verdad, ¿verdad? Por esa razón, dice la Escritura, no, que este tiempo ya está. Y, vean, se van a volver intolerantes a la sana doctrina. Se van a volver intolerantes, ¿no? Es un tiempo muy peligroso. Por esa razón, hay que estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Hay que meditarla, ¿no? Hay que meditar en la palabra de Dios, ¿sí? Para que nosotros no abandonemos la sana doctrina, permanecer firmes, ¿sí? Hasta el final. No desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, permanecer firmes en la palabra de Dios, ¿no? Que viene alguien trayendo una nueva enseñanza, hay que ser como los hermanos de Berea, ¿sí? Escudriñar para ver si esas cosas o lo que está hablando es así. Por eso nosotros
debemos meditar mucho en la palabra del Señor, porque va a haber un tiempo donde, o estamos en ese tiempo donde se vuelve muy intolerantes a querer escuchar la sana palabra. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar con la definición. ¿Qué es la teología? Bueno, la palabra teología, del griego theos, que significa Dios, y logia, palabra, ¿no? Ojo aquí, no es un término exclusivamente cristiano, ¿sí? No es un término exclusivamente cristiano. Entonces, estamos observando que la palabra teología se deriva del griego teos, que significa Dios, ¿sí? Y también logia, que significa palabra. Entonces, el término es, la teología significa el estudio de la palabra de Dios. Significa el estudio de la palabra de Dios. Entonces, la teología significa el estudio de la palabra de Dios. En pocas palabras, ¿qué quiere decir? Que la teología la palabra griega teos y logia nos está diciendo al acto o el hecho de hablar sobre un Dios. En este caso, ¿sí? Nosotros hablamos del Dios, verdadero. Nosotros hablamos del Dios verdadero. Hablamos, dialogamos. Cuando hacemos teología o estamos estudiando teología, nosotros estamos estudiando acerca del Dios verdadero, el Dios único, el inmortal, el invisible, ¿no? Estamos hablando sobre Él. Por eso, entonces, no tengamos miedo cuando dicen, ¿vas a estudiar teología? No tengas miedo. Teología es el estudio de la palabra de Dios y estás estudiando al Dios verdadero. Por eso recordemos que en el profeta Jeremías nos enseña en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ¿no? Alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, ¿sí? Así lo dice el profeta Jeremías. Aquí lo anotamos para que meditemos en esa escritura, lo busquen en su Biblia, Jeremías 9:24. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere, que lo conozcamos, que lo busquemos, ¿sí? Que lo entendamos, sus planes, ¿no? A veces, ¿cómo vamos a entender la voluntad de Dios si no conocemos al Dios verdadero? Entonces, teología no es mala, la teología es buena para nosotros como creyentes porque estamos estudiando acerca del Dios único y del Dios verdadero, ¿no? ¿Sí? Sabemos que la teología, como dice este término, ¿no? No es un término exclusivamente cristiano, ¿no? Pero alude, ¿sí? A hablar acerca de un Dios. Porque el catolicismo, el mormonismo, tienen su propio Dios, pero no el Dios de las Escrituras. Y nosotros, sin embargo, estamos estudiando al Dios de las Escrituras, al Dios que está en la palabra del Señor. A Él estamos hablando acerca de Él, pero sin embargo, la luz del mundo, ¿sí?
los musulmanes, ellos también hacen su teología, pero a eso ellos hacen su teología basándose en un Dios que no está en la Escritura. Y sin embargo nosotros hacemos teología, estudiamos acerca de Dios, pero de lo que está en la palabra del Señor, ¿sí? En esos 66 libros que Él se quiso revelar. Bueno, nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios para conocer quién es el Dios que nosotros le rendimos culto, ¿sí? Porque, por ejemplo dice la palabra, ¿no? Allí en 1 Corintios 8:5, ¿no? En 1 Corintios 8:5 pues nos enseñan, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Por eso la teología se trata de estudiar acerca de Dios. Pero nosotros como cristianos estudiamos acerca del Dios que está en las Escrituras. Y les digo, algunos hacen teología, pero acerca de un Dios falso, un Dios que no existe. Y hacen teología, pero no encuentran el verdadero significado. ¿Sí? No encuentran el verdadero significado. Por eso nos enseña este pasaje en 1 Timoteo 8:5 nos enseña, pues que hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Esto es verdad, ¿sí? Esto es verdad, que hay muchos dioses, pero no son dioses verdaderos, son dioses inventados por el hombre, son dioses inventados por el hombre, no son dioses verdaderos, ¿sí? Son dioses inventados por el hombre. Sí, vamos a borrar esta parte. Sí, son dioses inventados por el hombre. Sí, entonces cuando nosotros hacemos teología estamos estudiando acerca del Dios verdadero, el Dios que se reveló a través de las Escrituras. Sí, porque por ejemplo aquí en Primera de Corintios capítulo 8 versículo 3 nos dice la palabra, se llamen dioses. A ver, dice el texto, se llamen dioses. Esto se refiere que son falsificaciones. ¿Sí? Son falsificaciones hechas, vamos a ponerle, hechas por manos de hombres. Sí, aquí, así podemos ver entonces, en 1 Corintios 8:3 son falsificaciones, sí, son falsos dioses que su origen no se encuentra en las Escrituras. Y sin embargo, nosotros tenemos 66 libros, ¿sí? Ojo aquí, la Biblia, vamos a poner, la Biblia tiene o está formado por 66 libros donde, vamos a ponerle, donde Dios se revela. ¿Sí? Donde Dios se revela. Entonces nosotros, nuestro origen, nuestras creencias están basadas en las Escrituras, ¿no? Porque la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo fue el que iluminó el entendimiento de los profetas, de aquellas personas que escribieron las Escrituras. Entonces nosotros estamos haciendo teología del Dios verdadero. Sin embargo, el mundo hace teología de estos dioses falsos. Hacen teología de dioses falsos. Nosotros no hacemos eso. Hacemos teología del Dios verdadero, ¿sí? Del Dios único. Y regresando a la Escritura, ahí en 1 Corintios 8:6 nos enseña la palabra de Dios. Vean, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre,
de cual procede todas las cosas, y nosotros somos para él un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. ¿Sí? Quiero llevarte a ese pasaje. ¿No? Vamos aquí. Vamos a 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. ¿Sí? Dice, para nosotros, como decía, ellos pueden hacer teología, pero están basándose en un Dios falso, en un Dios que no tiene sustento en las Escrituras. Y sin embargo, nosotros sí está el Dios verdadero en las Escrituras, al que nosotros adoramos, al que nosotros servimos, al que nosotros predicamos, está en las Escrituras. Por eso nuestra fuente de autoridad proviene de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, para nosotros, está bien, para ustedes dicen que hay muchos dioses, está bien, pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. No tenemos más dioses, un solo Dios. Sí, un solo Dios. Un solo Dios. Y aquí dice, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Sí, aquí podemos observar, cuando dice un solo Dios, esto es la Trinidad, que Dios se reveló o se revela en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es la Trinidad. Un solo Dios que se revela en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, podemos observar, podemos ver que nosotros adoramos al Dios verdadero y el Dios verdadero se revela en esos 66 libros. Y nosotros debemos hacer teología en esos 66 libros para que no seamos engañados por falsos maestros, porque algunos han enseñado, ¿sí?, que el Espíritu Santo es una mujer. Algunos han enseñado que mi madre, Espíritu Santo. Algunos enseñan que nuestro Señor Jesús no es el Salvador de este mundo. Algunos enseñan que Jesús no es Dios, ¿sí?, etcétera. Sacan falsas enseñanzas acerca de Dios, al Dios al que nosotros servimos. Y por eso nosotros, como habíamos leído anteriormente en 1 Pedro 3:15, debemos de presentar defensa contra todo aquel que nos demande, ¿sí?, acerca de lo que nosotros creemos, ¿sí?, darle la correcta explicación con mansedumbre, con humildad, a aquel que nos demande, ¿sí? Entonces, estos son falsificaciones y podemos observar, hermanos, como dice ahí en el Salmos 115, versículo 3 al 7, acerca de estos falsos dioses. El salmista dice, el Salmo 115. Vamos al Salmo 115. Vean, Salmo 115. Salmos 115, versículo 3. Dice la palabra así: nuestro Dios, dice, está en los cielos. ¿Dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios no está en una imagen. Nuestro Dios no está en una imagen, mucho menos en la cruz, ¿no? Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su propia garganta, ¿sí? Aquí podemos ver que no hablan estos falsos dioses. Por eso en Primera de Corintios enseña la bendita escritura que hay muchos dioses, sea en el cielo o en la tierra, pero nosotros tenemos un Dios verdadero, ¿sí?, el que creó todas las cosas y de él proceden todas las cosas. Por eso dice en Colosenses 1:15 que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de entre los muertos, ¿sí?, porque en él se crearon todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean invisibles y sean visibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado mediante él y para él. O sea, nuestro Dios es el creador de todas las cosas, ¿no? Él creó, él dijo y fue hecho, ¿sí? Él dijo y fue hecho, no como estos falsos dioses, ídolos, plata y oro, hechas o obra de manos de hombres.
que sí, tienen ojos, tienen boca, sí, pero no ven, no huelen, no hablan, sí. Y sin embargo, nuestro Dios verdadero, Él sí habla, habló y habla a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos habla también, sí, nos habla a través de su palabra, nos habla nuestra vida también el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mora en nosotros. Pero estos falsos dioses no hablan para nada. Ojo aquí, aunque pueden ser instrumentos utilizados por el diablo, ¿sí? Pueden ser utilizados por Satanás. Satanás puede hacer que hable un ídolo, ¿sí? Puede hacer que hable un ídolo. Y lo vamos a comprobar con la escritura. Vean en Éxodo capítulo 7, versículo 8. Vamos a Éxodo, vean cómo Satanás puede hacer que también hablen, pero no son dioses, pero estos están influenciados por Satanás, por el poder limitado de Satanás, para que la gente crea y no les resplandezca la luz del evangelio, no les resplandezca la luz del evangelio, ¿sí? Por eso ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 me parece, o versículo 4, perdón, dice: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean en el evangelio, ¿sí? Y no se conviertan. Todo esto es influenciado por el enemigo y puede hacer que hable, puede imitar el poder de Dios, ¿sí? Vean cómo dice en Éxodo 7:8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiera diciendo: mostrarme el milagro. Podemos ver que Faraón, si preguntare, quiere un milagro, que si en verdad vienen de parte de Dios, dice: dirás a Aarón: toma tu vara, échale delante de Faraón para que se haga culebra. ¿Sí? Se haga culebra. Vean. Esta era la señal de que Dios estaba con ellos. Tiraran la vara, ¿sí? Y se iba a hacer culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. 11. Entonces llamó también Faraón. ¿A quién llamó? Vean. ¿A quién llamó? A sabios y a hechiceros. ¿Y qué hicieron estos hechiceros? E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. ¿Sí? Hicieron también lo mismo que por medio del poder de Dios hizo que la vara de Aarón se convirtiera en culebra. Bueno, también los sabios y también los hechiceros hicieron lo mismo. El 12 dice: pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró a las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Sí, aquí podemos ver nosotros cómo es que el enemigo también puede hacer que hable estatuas, puede hacer que hable la madera, ¿sí? A esos ídolos, para que no crea uno en la verdad del evangelio de nuestro Señor. Por esa razón nosotros debemos tener los sentidos bien ejercitados para discernir cuándo proviene de Dios y cuándo no, ¿sí? Porque hay tantas falsas enseñanzas hoy en día, pero sabemos que nosotros, como dice en 1 Corintios 8, capítulo 8, versículo 6, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas, y nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nosotros creemos en eso, en esa verdad firme, ¿no? En esa verdad firme. Por eso el salmista dice que los ídolos de ellos son hechas por manos de hombre, ¿no? Tiene ojos, tiene boca, tiene pies, tiene manos, no palpa, tiene garganta, no habla. Son falsificaciones, son falsos dioses, ¿no? Ahora, por eso nosotros como cristianos debemos hacer teología, debemos estudiar la palabra de Dios, debemos escudriñarla en todo tiempo y en todo momento, para que no seamos engañados nosotros, no seamos engañados por nadie, ¿no? Ahora, hay algo en Hechos, vamos a Hechos, sí, pero antes de ir a Hechos quiero leer esta parte, ¿no? Los griegos se jactaban de ser muy religiosos, llegaron a tener
en solo Atenas cerca de 30,000 dioses, incluyendo el altar al dios no conocido. Ahí podemos ver cuántos ídolos tenían. 30,000 dioses. Por eso el apóstol Pablo, para nosotros solo hay un Dios, de cual proceden todas las cosas, el Padre. Sí, para los atenienses, que eran muy religiosos, por eso Pablo dice, veo que ustedes son muy religiosos, porque pasando por su santuario, ¿sí?, vi al Dios no conocido, de cual ustedes adoran, ¿sí? Pues sin conocerle, dice, ustedes adoran, ¿no? Entonces, os voy a poner esto, tenían 30,000 tenían 30,000 dioses, los ate ¿sí? Vamos a ir a las escrituras. Vamos a Hechos. Vean en Hechos. Hechos capítulo 17. Vamos a leer en el versículo 22. Hechos 17, 22 dice: porque pasando y mirando vuestro santuario, lo que les había dicho, porque pasando y mirando vuestro santuario es el lugar donde ellos tenían a estos 30,000 dioses, incluyendo al Dios no conocido, o sea, a nuestro Señor Jesucristo. Hay también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle ese a quien yo os anuncio. Va a ser teología Pablo aquí. Aquí va a ser teología. Aquí en este pasaje va a ser teología el apóstol Pablo. Va a demostrar a través de la teología, a través de las escrituras, ¿sí? Porque la teología es el estudio de la palabra de Dios. Va a ser teología Pablo para demostrar, ¿sí?, a estos atenienses al Dios no conocido, a ese Dios que ellos adoran. Y empieza a hacer teología a partir del versículo 24. Dice, el Dios que hizo el mundo, ¿sí?, lo está reconociendo como el creador. Todas las cosas que en él hay, ¿sí?, porque él es el creador. Todo lo que tú ves, él lo hizo. Siendo Señor del cielo y de la tierra, ahí estamos viendo que él es Señor tanto en el cielo como en la tierra. ¿Qué nos quiere dar a entender? Que su dominio no tiene fin. Él es el Dios verdadero, ¿sí? Si él es el creador, él no tiene fin. Su dominio no tiene fin. Él hizo todas las cosas y de él proceden todas las cosas, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. Dice, no habita en templos hechas por manos de humanas. Sí, ahí podemos ver. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Ahí podemos observar, hermanos, vean. Ahí podemos observar cómo el apóstol Pablo, a partir del versículo 24, ¿sí?, al 25, él hizo una breve teología acerca del Dios al que ellos adoran, al Dios no conocido, ellos adoraban, y él hace teología en el versículo 24 y 25. Da, con esos dos pasajes, esos dos versículos, da la descripción del Señor Jesucristo, que él es el creador, él es el amo, él es soberano, él hace todas las cosas, de él procede todo, ¿no? Y él no es honrado por manos de hombres, y no habita en templos hechas por manos de hombres, ¿no? Ahí podemos ver. Por esa razón, en Hechos 19:26, vean cómo dice en Hechos 19:26. Esto fue como un dardo a los de Éfeso,
¿sí? Porque el apóstol Pablo estaba predicando, ¿sí? La palabra de Dios en medio de la persecución. Estaba predicando el apóstol Pablo y enseña y dice aquí, fue como un dardo a ellos. Dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Escuchen, vean, vamos a leerlo en esta versión. Sí, vamos a leerlo en esta versión. Vamos a leer como dice el 26. Pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente, ¿sí? Al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses, y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino también en por toda la provincia. En toda la provincia. Esos dioses que los de Éfeso, ¿sí? tenían, ¿sí? no eran dioses, porque Pablo explica en Hechos 17 que el Dios del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿no? Ni es honrado por manos, ¿no? Está escribiendo en esa teología que el Dios verdadero no necesita eso, y Él no habita ahí, ¿sí? Como dice el Salmos, nuestro Dios está en el cielo, y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son obras hechas por manos de hombres, ¿sí? Entonces aquí la gente de Éfeso, la verdad, estaban estaba en peligro, estuvo en peligro, o más bien, sí estuvo en peligro sus negocios, porque dice el 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, o sea, estaba peligro en su negocio. Ellos vendían estatuas, venían monumentos, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con dioses, porque tenían más de 30,000 dioses, los atenienses, y todo eso vendían ellos, ¿sí? En esclavas, en joyas, en cadenas, en cuadros, en imágenes, ¿sí? En todo tipo vendían dioses, y su negocio, le pensaban más por su negocio, porque dice, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Sí, ahí podemos observar cómo la teología ayuda a abrir el entendimiento, ¿no? Por eso es importante que nosotros hagamos teología de la palabra de Dios, sepamos hacer teología, ¿no? Para que nosotros podamos abrir el entendimiento de las personas, ¿no? Porque vean lo que hizo Pablo con la teología. La teología no es mala, la teología ayuda. La teología ayuda, vean. Aquí podemos ver. Ha apartado a muchas gentes con persuasión, o sea, se habían convertido estas personas a la verdad del evangelio, ¿sí? Ha apartado muchas gentes con persuasión, o sea, Pablo insistía, predicaba el evangelio, y él aprovechaba cada momento para enseñar la palabra de Dios. Vean cómo a él se le abrió puerta, ¿sí? Se le abrió una puerta en Éfeso, ¿sí? Se le abrió una gran puerta. Vean cómo dice. Vean cómo dice el texto. Cómo el apóstol Pablo aprovechaba cada momento. Vean. ¿Sí? Se le había abierto una gran puerta en Éfeso. Dice, 1 Corintios 16:8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Vean las luchas que tenía el apóstol Pablo por predicar el evangelio, por hacer teología y que varias personas se convirtieran. Vean, vamos a leer en esta versión. Mientras tanto, seguiré aquí en Éfeso hasta el festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se oponen. ¿Sí? El apóstol Pablo aprovechaba cada momento, ¿sí? Aprovechaba cada momento. Por esa razón, se convirtieron varios, dejaron a esos dioses, ¿sí? Que no tienen poder alguno,
y se convirtieron, ¿sí? Y los de Éfeso, ¿sí?, tenían miedo de que sus negocios se vinieran abajo, ya toda la gente se convirtieran al Dios verdadero, pero hubo un alboroto ahí, pero Dios estaba con el apóstol Pablo. Por esa razón nosotros debemos hacer teología, amados hermanos, ¿no? Debemos hacer teología para que nosotros expliquemos bien acerca del Dios verdadero, como lo hizo Pablo, ¿sí? Como lo hizo el apóstol Pablo en el capítulo 17, ¿sí? En el capítulo 17, cuando demuestra en el versículo 17-23, es a quien yo os anuncio. Ahora va a ser teología. El Dios que hizo el mundo está haciendo teología ya, ¿sí? Está diciendo que Él es el creador de todas las cosas que hay en el cielo y que hay en la tierra. Y siendo Señor del cielo, Él es el dueño y amo de todas las cosas, ¿sí? Y de la tierra y de todo. Y explica, no habita en templos hechas por manos de hombres, ¿sí? Él es honrado, ¿sí?, no por nuestras manos, ¿no? Y no habita, no vive, no está ahí en un templo, porque muchos enseñan, especialmente los católicos, que Dios está en los templos, pero no es así. Por eso es importante hacer teología. Vean, y dice, entonces, ¿qué es teología? Es el estudio de la palabra de Dios y el Dios al que nosotros adoramos. Y estábamos meditando en 1 Corintios 8:6, que un Dios y el Padre y un Señor Jesucristo. Bueno, esta es una afirmación poderosa y clara de la igualdad esencial de Dios, el Padre y el Hijo. Ahí vemos la igualdad entre Dios y el Padre. Perdón, entre Dios y el Hijo, la igualdad. Por eso en San Juan 10:30 dice Jesús, yo y el Padre uno somos, ¿sí? Ahí podemos observar. Pasamos a esta meditación y con esto vamos a ir culminando. Dice, la teología cristiana es el estudio de la revelación divina de la palabra de Dios, donde la pieza central es Dios, ¿sí? Es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter y la voluntad y los actos del Dios Trino. Jeremías 9:23 y 24. Ya vamos a ir a este pasaje. Nosotros hacemos teología cristiana, pues, porque nosotros nos referimos como al Dios verdadero, ¿sí?, al Dios único. Estos dos versículos, vean cómo nos enseña estos dos versículos. Dice 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Aquí vemos, hay personas sabias, filósofos que se sienten tan sabios, pero en sabiduría humana. Hay unos que se sienten tan valientes y se alaban por su valentía. Hay unos que se sienten que tienen riquezas, se alaba al rico en sus riquezas. Pero eso Dios no quiere, Dios quiere esto quiere Dios, que hagamos teología, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo que quiere Dios, eso es lo que quiere nuestro Señor, que nosotros le conozcamos, ¿sí? Que nosotros le conozcamos, que le busquemos a nuestro Dios. Por eso la teología cristiana es el estudio de la revelación divina de la palabra de Dios. Esos 66 libros que tú tienes, ¿sí? Esos 66 libros que tú tienes. Vamos a hacer teología en esos 66 libros, ¿sí? Donde la pieza central, donde todo se centra en Dios. Y es el esfuerzo. ¿Por qué necesita esto? Es el esfuerzo. Porque sí, al hacer teología, tú necesitas dedicación en estudiar la palabra de Dios. Y eso te va a ayudar a sostener y de conocer el carácter, la voluntad y los actos del Dios Trino. Vean, carácter, voluntad y los actos, los hechos del Dios Trino. ¿Por qué Dios actúa de esa forma? ¿Sí?
para que tú conozcas el carácter de Dios, tú conozcas la voluntad de Dios. Por eso es importante hacer teología, amados hermanos, ¿sí? La teología cristiana se basa en el estudio de la revelación divina de la palabra de Dios. Esos 66 libros donde se centra todo en Dios. Y es un esfuerzo, una dedicación, una disciplina para que nosotros tengamos ese conocimiento acerca de su carácter, acerca de su voluntad y acerca de sus hechos. ¿Sí? Dios quiere que le conozcamos, hermanos, ¿sí? Por eso es importante que nosotros como cristianos hagamos teología. Dios quiere eso, que hagamos teología, amados hermanos, ¿sí? Pero muchas veces no le damos la importancia. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen, hermanos, que en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, ¿sí?, nos enseñó las escrituras? En ese capítulo nos enseñó que porque vendrán tiempo, ¿sí?, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartando de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Tú quieres volverte a la fábula? ¿Tú quieres apartar tu oído de la verdad? Está bien, no estudies la palabra. Pero ten cuidado, y es muy peligroso cuando uno se desvía de la verdad de Dios. Por eso hay que hacer teología. La teología es el estudio de Dios. Todo creyente debe hacer teología, todo creyente debe estudiar teología. Esto no es nada más para los predicadores, a los maestros o pastores o evangelistas, no. Esto es para todo aquel que tiene hambre, ¿sí? Todo aquel que quiere comer la palabra de Dios, todo aquel que busca las riquezas de la palabra de Dios, ¿sí? Aquí está todo escrito, ¿sí? Aquí está todo escrito. Todo lo que la palabra nos fue dejada en 66 libros, aquí está todo acerca de nuestro Señor. Aquí está todo lo que Él se quiso revelar a nosotros, ¿no? Porque es una parte, ¿sí?, de que Él se reveló, una parte para que nosotros vayamos entendiendo. Por eso en Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Sí, como dice aquí, vean. Por eso, hermanos, no se desanimen, hay que seguirnos esforzando en seguir estudiando la palabra de Dios. No nos ocupemos en otras cosas, ocupémonos en la palabra de Dios para que vayas creciendo y vayamos madurando. Por eso dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos